Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Como lo había anunciado, continuamos con las entrevistas a los precandidatos a la presidencia de la República. Y digo precandidatos sin perjuicio que estos pueden haber sido nominados oficial o formalmente por sus movimientos y o organizaciones políticas. Digo precandidatos, repito, porque todavía no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean inscritos, pues ya podrán ser candidatos. Y el día de hoy, en estos especiales de Pulso Político rumbo a Carondelet 2017, tenemos al doctor Washington Pesantes, representante y líder máximo del movimiento Unión Ecuatoriana Listas 19, quien fue y se desempeñó como fiscal general del Estado, a quien le doy la bienvenida. Durante 55 minutos vamos a poder conversar sobre sus propuestas de gobierno en caso que él llegue a la presidencia de la República. Doctor Pesantes, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, por cierto. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted, muy buenas noches. Permítame antes expresar mi satisfacción de poder intercambiar ideas, hacer planteamientos, pero antes de eso quisiera hacer una precisión. La producción me ha etiquetado, yo he visto la propaganda, como el ex fiscal que tuvo un paso polémico por la Fiscalía. Quiero entender que mi paso polémico por la Fiscalía fue porque luché contra la corrupción, fue porque enjuicié a 3 ministros de este régimen, inicié el caso Palo Azul. Muchos de los casos, estos luego han pasado al archivo con la nueva administración. De manera que esa pequeña precisión, y por lo demás yo no soy un individuo polémico, soy un individuo que hace propuestas en beneficio del país. Bueno, vamos a hablar de esa propuesta, sin perjuicio que tiene usted el derecho de hacer esa aclaración. También le puedo decir que lo que sí fue un fiscal bastante mediático. Entiendo que para la prensa fue un fiscal mediático porque fue un tiempo difícil de transición. Yo conocí la Fiscalía por dentro e ingresé a la Fiscalía en el 99, y yo soy un abogado especializado en criminología. De hecho, soy profesor de ciencias penales en las universidades del país por más de 25 años. Y pues conociendo la institución, desde el primer día que ingresé, tomé decisiones importantes. Usted recordará, a los 8 días acudí a la Corte Nacional de Justicia y dije, señores, el señor presidente de la Corte Suprema en ese momento, hay esta lista de 14 extraditables banqueros y habiendo pasado 8 meses, ni siquiera se han concretado procesos de extradición. Continué con los procesos en contra de los banqueros. En definitiva, eso me da un carácter mediático. Insisto, ingresé el 99, gané un concurso el 2006 para ser fiscal general del Estado y los partidos tradicionales, opositores al régimen de la Revolución Ciudadana, se pusieron de acuerdo y nombraron un fiscal transitorio y luego en la Constituyente de Montecristi fui nombrado fiscal general. Así es la historia de este fiscal. Quiero hacerle una pregunta directa y quisiera una respuesta concreta y directa también. Es decir, ¿la Fiscalía no fue para usted una plataforma para llegar a la política, considerando que incluso después que renunció a la Fiscalía, 6 meses después ya tenía movimiento político? No fue nunca una plataforma porque no me lo propuse. Hice una labor que ha sido reconocida por la ciudadanía. Por decir algo, yo creé entre 90 y 100 fiscalías en cantones en donde no había fiscalía. De toda la infraestructura que existe en el país de la Fiscalía, de 80 edificios, en mi administración se hicieron los 77. En mi administración entraron 1000 funcionarios por concursos de merecimientos, 23 concursos. Creé las fiscalías indígenas, insisto, que es algo realmente, eso sí es revolucionario, transformador, hacer una fiscalía inclusiva, de manera que Pero se salía a pelear con los jueces en los medios de comunicación. Le llamaba la atención a los jueces, se peleaba con los jueces, iba y los enfrentaba, le pedía al presidente de la República que haya una transformación de la justicia. Es decir, era un fiscal atípico. Desde luego, porque yo sí entiendo que es la política criminal del Estado ecuatoriano y qué se debía proponer. Es decir, yo no fui un fiscal que llevó por compromisos políticos y yo conocía, insisto, la Fiscalía, sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Cómo no?
pedir a los jueces que actúen en derecho si en el caso más sonado, porque de eso se trata, en el más sonado de narcotráfico hasta ese momento existente, los jueces deciden perdonarle los 25 años y ponerle en libertad. Es más, quieren consumar sus actos entregándole los bienes a la persona involucrada y sancionada con 25 años. Entonces yo me quejé públicamente, presenté la queja ante la Judicatura, después les destituyeron y les enjuicié penalmente. Yo pedí que se devuelvan los famosos bonos espirituales que un funcionario de la Procuraduría ordenó que se les entregue $10,000 de la noche a la mañana a funcionarios de una entidad pública. Entonces, por ejemplo, lo del SOAT, los seguros cobraron 83 millones del primer año y entregaron, por los sucesos que había de tránsito, devolvieron 8 millones, es decir, se llevaron 72 millones. El fiscal tiene por obligación constitucional que defender los intereses Vamos entrando en materia de la ciudadanía. Está bien que usted exponga su labor como fiscal, pero en este momento yo estoy entrevistando al precandidato a la presidencia de la República y usted en marzo 19 de este año, del 2016, en la asamblea del movimiento Unión Ecuatoriana, dijo: hoy más que nunca el país requiere respuestas concretas a la crisis económica, social y política. ¿Cuáles son entonces esas respuestas concretas que en esos tres aspectos usted menciona? Comencemos, por ejemplo, por la política. Desde luego, yo formé una agrupación con miles de ecuatorianos que me lo plantearon. Me lo dijeron antes, cuando yo estuve en la Fiscalía, siempre me negué. Pero meses después, y es una muestra de ética... Apenas fueron 6 meses después, pero, tampoco meses después. Daría la impresión más bien que es un movimiento a su medida. Pero no tiene nada que ver con aquellos que han formado partidos y movimientos estando en el gobierno. Yo tuve la delicadeza de esperar y ante la insistencia de mucha gente acepté formar una agrupación política que dijo desde ese momento, y creo que tiene validez, sobre todo en la actualidad, le dijimos: el gobierno que despertó expectativa en los primeros años, que se instauró el 15 de enero del 2007, ha tomado un rumbo quizá para nosotros, las fuerzas progresistas de este país que apoyamos, inesperado, y los otros quieren volver. Fuerzas progresistas que lo apoyamos, ¿significa que usted apoyó al actual gobierno, que fue parte del actual gobierno? Yo apoyé con mi voto, no he pertenecido jamás a partido político alguno, no me he afiliado jamás, más aún. Yo cumplía funciones de ministro fiscal de Pichincha, había ganado un concurso de méritos en el 2004, 3 años antes que llegue el presidente al poder, y entonces yo no podía estar por prohibición legal y por prohibición ética. Volvamos al tema de la reforma política, pero yo voté, doctor Pesantes, por el presidente Correa indiscutible, como lo hicieron la mayoría de ecuatorianos. Vamos a la reforma política. Usted dice: el país requiere respuestas concretas, en lo económico, en lo social, en lo político. Vamos a lo político. ¿Cuáles son esas respuestas concretas? Fundamental que en este país haya una asamblea constituyente. ¿Otra? Hay que hacer, desgraciadamente, una nueva constitución. ¿Vamos a refundar el país cada periodo presidencial? Así dicen algunos que quieren refundar cada 4 años, pero si usted no llama a una constituyente para que haya un poder constituyente, que reforme el poder constituido, va a tener un hiperpresidencialismo y cualquiera que llegue al poder en el 17 va a ser tentado a gobernar como este gobierno con un monopolio del ejercicio del poder. Porque para nadie es desconocido, Carlos, que en este gobierno todos los poderes, y no solamente los poderes, están subordinados al Ejecutivo, porque se creó una constitución pensando justamente en esto, en el ejercicio monopólico del poder. No hay una relación de coordinación, como debe haber en un régimen republicano y democrático, sino una relación de subordinación. Y no solamente las funciones, también los llamados organismos de control. ¿Puede decirse que hay un fiscal independiente? ¿Hay como decir que hay un procurador, un contralor que actúe con independencia? Pero si se han hecho inclusive leyes secundarias en función y en la medida de lo que dicta el presidente de la República lo apoyó cuando usted ejerció cuando usted ejerció la fiscalía, a tal punto que el presidente de la República lo defendió ante su propio bloque y fue producto de aquello donde una de sus asambleístas, por ejemplo María Paula Romo, se separa. Y yo le pregunto a usted, Carlos, siendo eso verdad, ¿por qué lo hizo el presidente?
no haber sido de gana, porque me conocía que mis actitudes, mis actos están llenos de... ¿Pero eso no es una prueba de respeto a la independencia y la autonomía de los otros poderes y las otras funciones? El presidente de la República en su momento intervino cuando un grupo minúsculo de legisladores, y no por mi culpa, si usted lo insinúa, están fuera de Alianza País, están repartidos en los grupos que tanto decían combatir. No lo insinúa, usted se peleó a través de los medios con María Paula Romo. Yo inicié procesos de investigación penal, inclusive algún legislador de ese grupo había contratado con el Estado en más de $2 millones en un medio de comunicación, y eso se llama peculado. Comenzamos a investigar y se investigó también a familiares, no por ser familiares de la asambleísta X o Y, sino porque habían denuncias de lavado de activos y otros ilícitos. Y el fiscal, como yo no fui fiscal de Alianza País, sino fiscal general del Estado, comencé a investigar. Eso les disgustó a ellos, a los que se creían desde ese momento herederos de Rafael Correa. Rafael salió y ante los insultos, el trato descomedido de estos asambleístas, dijo: yo conozco al fiscal, he investigado las cuentas y aquí están. Todo absolutamente claro. Y yo no se lo había Pero parecería que usted en el ejercicio de la Fiscalía escogía los casos muy bien, o sea, era muy selectivo, porque yo recuerdo que en 23 de octubre del año 2009, Carlos Polit, Contralor General del Estado, y lo voy a citar textualmente, dice: estamos inmersos en la corrupción en que no se puede imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicio de responsabilidad penal, hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Y en términos medios melodramáticos, dicen: Washington, haz algo, tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata a los ecuatorianos. Estamos hablando de 600 informes y 4.700 informes de auditoría. ¿Dónde está esa gente? Por eso le digo, parecería que usted hubiera escogido muy selectivamente los casos. A ver, primero que el fiscal no escoge los casos, porque el fiscal general solamente interviene investigando los casos de las personas que tiene fuero de Corte Suprema, hoy fuero de Corte Nacional. De manera que yo no puedo decir: este caso me gusta y este otro no me gusta. Usted... O sea, lo de Carlos Polit es un show. A ver, primero en lo relativo a los casos. Segundo, un día salió en efecto el abogado Polit, me parece que ahora ya es doctor, el abogado Polit a decir: Guacho, yo confío en ti, ayúdame. Y es un grito desesperado. Yo acudí a la Contraloría, eso fue un viernes en la tarde, yo acudí el lunes a primera hora. ¿En qué te puedo ayudar? Y salió a la prensa y dijo: ha habido una mediación en la que se perjudica al Estado. ¿Qué tiene que hacer el fiscal con la mediación? El Contralor quizá en su desesperación o por su falta de formación no ha entendido. Y yo fui allá y dije: te voy a seguir ayudando. O sea, tenemos un Contralor mal formado. Yo creo que el Contralor General del Estado, que fue abogado hasta hace 3 años, y que desde hace 3 años es parte de esta meritocracia, se ha graduado de doctor, ha tenido una experiencia en las aduanas, pero de abogado en libre ejercicio, como sí yo lo tengo, de abogado en libre ejercicio, he sido juez, fiscal en distintas, yo soy un profesor universitario de años. Entonces, por su escasa formación salió a involucrarme, decir: ayúdame en un caso X, pero permítame decirle, Carlos, yo acudí y le dije: ¿en qué le puedo ayudar o en qué te puedo ayudar? Resultó eso, después él tuvo que disculparse, pero quiero ser más específico. En ese tiempo hubo una relación adecuada con la Contraloría. Tan es así que en cada una de las provincias yo designo un fiscal encargado específicamente para que reciba los casos de peculado, cohecho, corrupción, enriquecimiento ilícito, es decir, los casos de los delitos contra la administración pública, que reciba para que no esté de fiscal en fiscal y él haga un seguimiento, coordinación directa y se llevaron adelante muchos casos. Pero eso el Contralor parece que después olvidado, porque le escuché en un canal diciendo esto: mire, los casos que llegaron donde mí fueron evacuados
en mi fiscalía, pero no se olvide que son 700, fiscales. Okay. Bueno, hablan de 4.700, 600, pero doctor Pesante, el programa ya ha pasado 15 minutos y usted está hablando de la fiscalía, de su ejercicio. ¿Por qué no hablar de las propuestas? Porque de eso se trata. Yo le pregunté sobre la reforma política. Hablemos de esa reforma política. Dice Asamblea Constituyente, ¿qué va a reformar? Usted lleva algunas... usted me lleva ciertas preguntas que requieren fundamentar. Hablemos de la reforma política. Quiero reformar, por ejemplo, en la estructura del Estado, hay que eliminar el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana. El quinto poder, copiado de la Constitución venezolana, que es la plataforma que sirve para que el gobierno nombre las principales autoridades. Contralor, fiscal, que nombre Consejo Electoral, Consejo de la Judicatura, etcétera, que ayudan a ese hiperpresidencialismo. Y eso no está encaminado estrictamente a ese régimen. Esta es una concepción... ¿Y quién los nombraría? Una concepción doctrinaria. A ver, ¿pero quién los nombraría? Antes no existía el quinto poder, pero los nombraba el Congreso Nacional y usted mismo ha dicho, antes la justicia tenía dueño. Entonces, ¿quién lo nombraría? No se trata de que la justicia tenga hoy nuevo dueño, porque antes se repartía la partidocracia, hoy el partido único. Hay otras formas de designación. Por ejemplo, al fiscal general había un Consejo Nacional de la Judicatura presidido por la presidente de la Corte Suprema, es decir, abogados que iban... ¿Quién es la autoridad nominadora? Era el Congreso. Era el Congreso. O sea, volvemos al Congreso. Entonces significa que también sale de una incidencia, de una influencia política del Ejecutivo para pasar a una influencia política legislativa. En la mayoría de países se lo nombra el Legislativo. Y a mí ¿Pero cómo blindarlo? Y a mí me parece... No me queda claro cómo lo piensa blindar entonces. Porque no es cuestión de cambiar la nominación. Pero no se trata... usted no puede blindar ninguna designación. Hágale lo más transparente que pueda. Algunos plantean inclusive la elección de autoridades en justicia, como el fiscal. Okay. ¿Dónde va más allá la reforma política que usted plantea con una nueva Asamblea Constituyente? Yo creo que además hay que cambiar la forma de fiscalización. Acá, en el periodo que va de este gobierno, no se ha fiscalizado a un solo ministro de Estado. Se han establecido mayorías calificadas para, en la hipótesis que llegue a un juicio político, tengan que reunir 2/3 partes y nunca se va a lograr que se fiscalice a un Pero el presidente de la República dice, nosotros, Gobierno Nacional, denunciamos la corrupción en el Ministerio de Deporte y ahora lo de Carlos Pareja Yanuseli y todo lo de Petroecuador. Eso dicen ellos, pero usted sabe perfectamente que el origen de esto está en la filtración de los papeles de Panamá, y eso lo hicieron los periodistas. Si no hubiese sido por esa filtración de 11.000 documentos de Mossack y Fonseca, no se hubiese llegado a los papeles de Panamá. Ahora el gobierno dice, nosotros somos los encargados de investigar y por eso hemos descubierto. Pero si son los encargados de investigar, ¿por qué no tomaron medidas? ¿Qué metodología antes de que o mecanismo de fiscalización plantea usted dentro de esta reforma política que menciona? Distintas. ¿Cómo cuáles? Para la corrupción, cuando fui fiscal general del Estado, porque voy a hacer un antecedente, Carlos... Usted está viviendo con tortícolis mirando al pasado, creo yo, ¿ah? Tiene que hablar como candidato a la presidencia, no como fiscal. Pero bueno, siga, continúe. Ese es el problema suyo, no mío. Mire, Carlos, presenté, y lo volvería a hacer, la ley de extinción de dominio para que esas fortunas de aquellos que pasaron por la administración del Estado, esos corruptos, devuelvan, se les pueda incautar ese dinero. Lo presenté y el grupo de algunas personas que usted acaba de mencionar se opusieron tenazmente. ¿En qué consiste? Pero es más... existe un modelo de las Naciones Unidas de ley de extinción de dominio. Consiste en que independientemente de que se termine un proceso penal, se pueda rescatar los bienes mal habidos producto del delito y del ilícito. Independientemente que termine el proceso penal. Pero eso no significaría violentar aquella norma constitucional que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No, porque este es un proceso totalmente independiente. Lo inicia con una investigación. Puede ser un juez, puede ser el fiscal. Pero usted está hablando de tomar y incautar esos bienes antes que termine el proceso. Penal. Por eso. Penal. Pero es que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia si ejecutoriada. si no le está declarando culpable en materia penal,
Es un proceso de investigación, un proceso relativamente corto, sumario, en las instancias jurisdiccionales, y eso lo tiene en España, eso hay en América Latina. Existe un modelo, insisto, elaborado por las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas no va a ser un proyecto inconstitucional. ¿Qué pasa, le pregunto a usted, que no es abogado pero entiende derecho, si es que se muere uno de los acusados en un caso de narcotráfico? ¿Qué pasa si se muere el peculante que se ha llevado durante el debido proceso? Antes de que haya sentencia? Quiere decir que los herederos o la organización delictiva se lleva todo el dinero. Entonces, ese proceso expedito de la ley de extinción de dominio, que está, insisto, está vigente en España, en múltiples países, y que se ha elaborado hace 3 años ya. ¿Y con esa ley basta para mejorar la fiscalización? Nada es suficiente, no hay recetas de cocina, no hay recetas inamovibles, pero si tuviésemos acá contralor, si hubiese organismos de control, las cosas serían distintas. Y mire usted que están diseñados, porque hay que cambiar la Constitución, inclusive las leyes secundarias, que es en el COIF, Código Orgánico Integral Penal, se expidió una norma, se incluyó una norma. ¿Qué dice esa norma? Esa norma dice que para que la Fiscalía pueda iniciar una instrucción fiscal requiere condición sine qua non, condición indispensable, que el Contralor establezca indicios de responsabilidad penal. ¿Qué pasa si es que el Contralor no encuentra o no quiere encontrar indicios de responsabilidad penal? Por más que haya delito, simplemente no pasa nada, no lo envía a la Fiscalía. Eso es inconstitucional, eso es contrario a la doctrina. Usted lo que me está diciendo es que el Contralor, y no estoy hablando de esto, sino cualquier Contralor, podría tener la opción de mirar a otro lado. Dice luego, y así lo hacen, controlan al Contralor. Y el Contralor, que ha hecho una serie de comentarios al respecto, ¿por qué no se dedica a perseguir los grandes casos de peculado de este país y no a investigar los casos pequeños, a perseguir al concejal que se ha llevado $400? Ah, es que todo es delito. Sí, pero más le cuesta al Estado $3.000, $4.000 un proceso penal antes que hacer que resarza ese dinero en procesos administrativos. Eso se llama principio de oportunidad, y eso está en la Constitución. ¿Qué otro tema tendría que tratar la Asamblea Constituyente que usted propone? Yo creo que, desde mi punto de vista, yo me opongo radicalmente a la reelección en toda clase de funciones. No debe haber ninguna reelección en este país. Hemos demostrado que se nombra un presidente y con el ánimo de reelección, desde el día siguiente empieza una campaña de publicidad tendiente a continuar en el siguiente periodo. Y le nombramos un alcalde y gastan millones de propaganda en esto. El país necesita de otra generación, de otra visión. O sea, ¿usted está en contra de la reelección? Totalmente en contra de toda forma. ¿De todo forma, tipo de reelección? De toda Aunque forma, sea por un periodo, solo por un periodo. De toda forma de reelección. Para presidente, alcaldes, prefectos y todas las elecciones de dignidad, todas las dignidades de elección popular. Tenemos diputados 6 años, tenemos prefectos de 18 años, y esto es nocivo para el país. Insisto, cuando llegan allá se acostumbran. Pero lo último que hacen es dejar a alguno de sus acólitos en la función. Me opongo a eso. Creo que hay que inclusive reducir el número de diputados. 136 asambleístas es demasiado en este país. ¿Plantea bicameralidad? No. No, las 2 cámaras han sido demasiado pesadas, ya se ha visto a través de la historia constitucional de este país. Una sola cámara. Aquí funcionó desde el 79 con 39 diputados o representantes nacionales. Ahora, Washington Pensantes dice: en mi juventud tuve formación marxista, habló en pasado. ¿Qué pasó con esa formación? ¿Cómo lo sabe? Porque lo investigo. Le felicito. Eso es verdad. Yo en mi juventud, en mi temprana juventud, 18, 19 años, yo estudié 4 años de Universidad Central. ¿Y archivó el marxismo? 6 años en la Universidad Católica y he estudiado fuera del país. ¿Ya archivó el marxismo? Yo, por mi extracción social, soy una persona de clase media. Yo no archivo las ideas, yo las proceso. Mire, yo tuve una formación marxista, no milité en ningún partido político y me adscribí a cierta forma Pero ahora usted habla de la tercera vía. Me adscribí a cierta forma de socialismo, no he sido fanático nunca. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa, becado, cuando cayó la cortina de hierro. Y entonces yo sí me enteré que el mundo cambió. Entonces yo no concibo...
aquellas ideas de hace 40 años, que algunos lo dicen ahora socialismo Pero del siglo usted XX. es peyorativo cuando se refiere al tema marxismo. Usted dijo, en mi juventud universitaria tuve formación marxista, pero nunca estuve teniendo la banderita roja. Eso es peyorativo. Nunca estuve con la banderita roja porque más allá de la militancia de la banderita, tuve actuaciones reales, no formales, en causas que yo consideraba justas. Trabajé en Riobamba, yo fui un profesor primario, le conocí a Monseñor Proaño y trabajé en lo que él hacía, solidaridad con los pobres. De manera que yo sí tengo un pasado, una formación política. Sí, yo no vengo a darme de revolucionario después de haber sido Boy Scout. Yo fui un maestro primario, secundario, conozco el campo y la ciudad y los problemas del país. Washington Pensante está consciente que es un político nuevo en términos de procesos electorales, es un movimiento nuevo y que las encuestas lo ponen casi de forma inexistente en las probabilidades y en las preferencias electorales. Carlos, nosotros somos la tercera vía y decimos claramente, porque me preguntó algo al respecto, nosotros decimos claramente y respetuosamente, no al continuismo, no al regreso al pasado que crearon las condiciones para que venga este modelo de las que tanto abominan, así como este gobierno lo hace de los del pasado. Nosotros decimos aquí hay una tercera vía, pero no solamente en el escenario nacional, en este espectro político ecuatoriano, sino también en el aspecto ideológico. Usted entiende perfectamente qué es la tercera vía. La tercera vía significa, dentro de los dos sistemas, estar equidistante de los dos sistemas que dominaron al mundo, el capitalismo y el socialismo, una posición equidistante, no fanática, si usted quiere un capitalismo con políticas sociales, un capitalismo de libertades, propiedad privada, toda clase de libertades, eso es lo que nosotros planteamos. Respecto de su pregunta, de su segunda pregunta, se ha dicho que interesadamente se dice además que estos dos bloques son los que se van a disputar indefectiblemente el poder. Hay dos bloques, el gobierno y uno o dos agrupaciones políticas satélites que quieren, que ya sabemos 10 años, con errores y aciertos, ya sabemos qué son. Yo no quisiera que continúe, le digo respetuoso y democráticamente, pero tampoco quisiera que se reedite lo de antes. Es decir, adueñarse de la justicia, el hombre del maletín, el periodo bancario. Nosotros los ecuatorianos no queremos eso. Nosotros pretendemos una tercera vía en lo ideológico y en lo político. Ya vamos a desarrollar el tema. Ahora bien, pero los interesados dicen que no tenemos opción, habrá que verlo, porque hace escasos 8 días nadie hablaba, por ejemplo, para hablar de encuestas, de que él no iba a ganar en Colombia. Kuczynski perdió con 20% en la primera vuelta y resultó ganando. Lo mismo Macri. Mire, entonces vayamos al plano nacional. El mismo Rafael Correa, él perdió la primera vuelta en las primeras elecciones, apareció con el 2% y ganó. Hoy alguien en la mañana en mi programa matutino de Pensamiento Crítico me hizo recordar la definición de fe en las Sagradas Escrituras. La certeza de lo que no se ve. Veo que usted tiene mucha fe. Yo tengo mucha fe en lo que nosotros hacemos y en la fe en los ecuatorianos que ya despiertan de un letargo de un estado publicitario de 10 años y los ecuatorianos no tenemos la amnesia para olvidarnos que están los mismos de siempre, con las mismas prácticas y el país quiere cambiar. La política plantea escenarios. Usted dice, no hay que creerle todas las encuestas, pone el antecedente con la aspiración de que las encuestas se equivoquen y pueda llegar. Pero planteemos el escenario de que no llega. Y una segunda vuelta electoral, ¿a quién apoyaría? ¿Al movimiento Alianza País o a aquellos que usted dice que no quieren que vuelva? Pues si usted cree en las encuestas, yo lo tomo las encuestas para decirle lo siguiente. No estoy creyendo en encuestas ni no creyendo, estoy planteando un escenario. Bueno, usted plantea parte de una premisa de las encuestas y yo no creo mayormente en esas encuestas. Además, si usted paga una encuesta, posiblemente le aparece de ganador. Pero le estoy preguntando, a ver, el 6, ¿a quién se acercaría más? Ahora dicen que porque ha rebajado. Una posición política va a tener que, que adoptar. Ahora dicen que entre el 63% que ha bajado el número de indecisos. Yo creo que no son indecisos, es subestimar. Es gente simplemente que con las candidaturas que se han planteado en los dos bloques no está de acuerdo. Es gente que rechaza esa actitud. Y entonces convengamos que ese 63%, casi el 70% de ecuatorianos busca una nueva opción. Yo no me veo... No me está respondiendo. Le respondo. No me veo en el escenario de que no estemos en la segunda vuelta para adelantar. Pero no me está respondiendo. Usted es un hombre de respuesta y se me hace que está creyendo que estamos en el mes de diciembre cuando todavía Quito era taurino.
No me está respondiendo. Sí, a mí me gusta La fiesta taurina. Me gusta, sí, desde luego. O sea, también la regresaría en la Asamblea Constituyente. Me gustan las fiestas, los toros del pueblo fundamentalmente. Okay. Yo nací en un pueblo. Está bien ese tema coloquial, pero volvamos al tema. No aprendí a torear, solo me gusta... A ver, pero respóndame. Cuando lleguemos al 19 de febrero ganará la lista 19. El 20 de febrero me invita al programa. Sí, pero yo le planteé un escenario. Yo le planteé un escenario. ¿Cuál sería una posición política en caso que usted no llegue a la segunda vuelta? Nosotros somos un partido orgánico. Somos los primeros en decirle, como bien anotó usted, el 19 de marzo, luego de una asamblea, me propusieron a mí ser precandidato y somos los únicos. Vea, una pedagogía política, le dijimos al país, somos precandidatos. Algunos son precandidatos o candidatos desde hace 6 años. Candidato en estricto sentido es lo que usted dijo cuando se inscriban las candidaturas. Y porque ser un movimiento orgánico, cuando se reúna después de la primera vuelta, decidiremos a quién. Porque o sea, lo que me está diciendo es que me responde luego de la primera vuelta. Sí, porque yo soy un militante, yo soy el líder de Unión Ecuatoriana, pero yo no soy el gerente propietario de tal agrupación política como lo hay muchos aquí en este país. Desgraciadamente así se ha hecho política. Bueno, sigamos con la temática. Creo que no vamos a hacer corte, nos vamos de largo. La conversación es... ¿Perdón? ¿Me dicen? Nos podemos ir de largo, me dicen que nos podemos ir de largo. No hasta mañana, pero sí dentro del horario. Por mí encantado, ya. Yo estoy a gusto. El 28 de julio del 2016, usted menciona, proponemos una visión distinta, sentar las bases de un periodo de transición del 2017 al 2021. Yo le pregunto, ¿el Ecuador todavía está para periodos de transición? ¿Por qué no plantear, construir sobre lo construido? Si se ha avanzado algo, usted mismo reconoce que se ha avanzado algo. Seguimos en periodo de transición. ¿Cuándo vamos a terminar el periodo de transición en el país? Mire, yo creo que después de 10 años de socialismo en el siglo XXI, o revolución ciudadana, el país requiere volver a la institucionalidad que mucho se ha perdido. Lamento tener que decirle, se comenzó en muchos aspectos con buena fe, pero se extraviaron en el camino. Y usted no lo puede hacer de la noche a la mañana. Por ejemplo, una constituyente va a tomar al menos 6 meses a 1 año. De manera que habrá un periodo de transición hacia un modelo distinto de economía, un modelo político, etcétera, un modelo más incluyente, de manera que por eso afirmé yo, y no creo tampoco que debe estar el Ecuador permanentemente en periodos de transición, pero ahora sí amerita pasar de este modelo socialista que a todas luces da muestras que no es lo que el país necesita. Tenemos los ejemplos de Venezuela, que nosotros hemos tratado de hacer un símil de Venezuela y mucho de Cuba, eso es innegable. Entonces, la reinstitucionalización del país requiere tiempo, por eso he hablado yo de transición. Ya, pero dentro de ese concepto, dentro de esa visión distinta que menciona y que habla de la transición entre el 2017 y el 2021, usted inserta en el debate la tercera vía. Y la tercera vía, lo quiero resumir, como mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario. Y también usted... se trata de un sistema de libertades, de libre empresa, de propiedad privada, con intervención mínima del Estado, etcétera, etcétera. Pero más allá de la intervención mínima del Estado, que puede ser discutible, empresa privada tenemos. Libertades, la Constitución, todo el mundo habla de que es una constitución de derechos y que es elogiada a nivel internacional, se discute una que otra cosa, pero también hay libertades. El tema de la intervención del Estado mínimo. ¿A qué se reduce esa intervención del Estado mínimo? Washington presente. Hay una frase que usted lo acaba de citar más o menos en ese sentido. Mercado y Estado, ¿no es cierto? Mercado hasta donde se pueda y Estado donde deba estar. Nosotros no creemos en las posiciones antitéticas en el neoliberalismo latinoamericano, que de lo cual hemos probado. Usted no es amante de los extremos. Desde luego que no, pero tampoco creo en teorías llamadas de socialismo del siglo XXI o comunismo del siglo XX, que son, a vista de todos quienes los hemos sufrido, son igual de nefastos para el país. Nosotros queremos un modelo democrático, republicano, tolerante,
Si hablo de república, es la antítesis de la monarquía y eso tiene dos pilares fundamentales. Alternabilidad democrática, que no hay con la reelección indefinida, e independencia de funciones. No hablo de poderes en estricto sentido, el poder es uno solo y hay varias funciones, todos convergen en el poder. De manera que esa es nuestra posición. Tenemos una especie de deber ser. Tenemos nosotros el privilegio de introducir en la discusión política de este país. Cuando otros están hablando de maquillajes, nosotros introducimos la idea de la tercera vía. Pero aterricemos la tercera vía, doctor Pesantes, porque los amigos televidentes quieren también conocer sus propuestas. A ver, la tercera vía se sustenta, si se quiere, en 4 principios. Reparto equitativo de la riqueza, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad, yo le agrego la corresponsabilidad, y el principio de la solidaridad. Comencemos por el primero, el reparto equitativo de la riqueza. ¿Cómo lo piensa lograr? Nosotros primero creemos que hay que crear la riqueza para distribuirlo. Usted no se puede gastar el dinero que no tiene como ha sucedido en el último tiempo. Nosotros en la década del 70 crecimos al 7%, en el 80 y el 90 hemos crecido menos que eso, y en el boom petrolero, desde el 2007 al 2015 hemos crecido apenas el 4% y este año vamos a decrecer. Pero usted está mirando los últimos años, pero yo también le podría decir que si hacemos un análisis comparativo de todo el periodo, el Producto Interno Bruto creció de 46.000 a 100.000, un crecimiento del 113%, y las utilidades de la empresa crecieron en el 130%. El Producto Interno Bruto es una sola forma de medir y no la más adecuada. Porque paradójicamente, si usted, como sucedió a finales del 2000, tiene 2 millones de ecuatorianos que han sido lanzados al exterior por las malas políticas, inestabilidad política, feriado bancario, etcétera, hace que esa gente, nuestros compatriotas, envíen entre 1.500 y 2.000 millones anuales, mucho tiempo vivimos de ellos, y eso incrementa el Producto Interno Bruto. Eso significa que el país está creciendo. Pero eso ya no se dio en este periodo. De acuerdo a lo que pensamos nosotros en la tercera vía, una forma de medir el desarrollo, el crecimiento económico es el crecimiento del nivel de empleo, y en este gobierno ha crecido el nivel de desempleo abierto y Pero la CEPAL le reconoce que ha disminuido la inequidad, que ha disminuido la desigualdad. Entonces, ¿a quién creerle? Y yo creo en los análisis que dicen observadores imparciales. La CEPAL no es un organismo ecuatoriano, es un organismo internacional de Naciones Unidas. Además, porque muchas de esas políticas se han alineado dentro del modelo cepalino, es decir, que el Estado sea el que más gaste, inyectarle dinero, así se puede mantener un sistema del socialismo del siglo XXI. Mientras mientras tenga dinero, gasta y gasta y gasta. Pero usted me dice, hay que reparar. Y cuando se acaba el dinero, hay que estamos crearla. Ok, ¿dónde la va a crear? A ver, tenemos que sincerarnos todos los ecuatorianos. Es decir, olvidémonos por un momento del petróleo. Si sube el precio en buena hora, aplausos. Pero tenemos que construir una economía postpetrolera, una economía que no dependa del petróleo. El petróleo ya no tiene la carga que tenía antes, pero ¿cómo vamos a construir esa riqueza fuera del petróleo para poderla distribuir equitativamente, como dice en el principio de la tercera vía? ¿En qué sectores? En los sectores productivos del país. No conozco un solo país en donde la riqueza no sea generada por el sector privado de la economía, excepto en algunos países en donde las materias primas, como en nuestro país, ayudan de cierta manera para que se pueda consolidar un presupuesto del Estado. ¿Libre mercado? Libre mercado con un control estatal. No podemos sacrificar al individuo en beneficio del mercado. No podemos irnos a posiciones extremas, por eso somos la tercera vía. Hay que ayudar al pequeño productor, al artesano. Nosotros tenemos un plan debidamente delineado, establecido, un plan de gobierno que enfoca a los distintos... Salgamos las declaraciones. ¿Cómo piensa apoyar al pequeño productor? Porque aquí hay un tema. La generación de empleo por sector, entre el 2008 y el 2015, en el sector agrícola sigue siendo el 27%. ¿Cómo hacer que eso se incremente? Nosotros
creemos que en los últimos años, estamos convencidos, las estadísticas se lo dicen, el país ha olvidado el sector tradicionalmente sustento de nuestra economía, que ha sido el sector agrícola. Hoy mismo existe una crisis, particularmente en la agricultura de ciclo corto. Voy a ver cómo están en Quevedo, en distintas provincias. Invierten en un hectárea $1.200 y al final de la cosecha no recuperan $600. Este país requiere ampliar la frontera agrícola, diversificar la producción agrícola, no quedarnos solamente con los productos tradicionales de café. Hoy estamos viviendo una especie de boom del cacao que es muy bueno. ¿Y qué incentivo usted daría para lograr todo eso? Es decir, a ver, primero, recuperar el sector agropecuario como eje estratégico del desarrollo del país, crecimiento económico y desarrollo social. Pero ahí tenemos un problema. La población rural está envejeciendo. ¿Cómo corregir ese error? Está envejeciendo justamente por el abandono del campo. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo corregirlo? Pues cuando usted tiene una red vial de 43.000 kilómetros y la mitad de aquellos están en el campo y son de tercer orden, caminos que ni siquiera permiten sacar los productos, entonces simplemente se produjo el abandono del campo. Cuando apoyemos al agricultor con mecanismos, con incentivos, semillas, etcétera, la gente no va a salir. El Estado puede proporcionar semillas, nosotros tenemos programas... ¿Usted plantea un subsidio para el sector agrícola? Desde luego, ciertos productos deben ser subsidiados. ¿Cuánto debería representar en porcentaje del presupuesto del Estado el sector agrícola para apoyarlo? ¿Y a cuánto aspiraría que represente del Producto Interno Bruto el sector agrícola? El sector agrícola debería tener mayor apoyo que otros subsidios que son una especie de... no podría 5, 6, 7, 8, 10... ¿cuánto? Habría que ver el monto del presupuesto del Estado, que ha crecido en los últimos años, ha crecido en un 13%, mientras nuestra economía crece el 4%, el presupuesto creció en 13%, una situación totalmente desmedida. ¿Qué porcentaje hacerlo? Habría que dialogar con los agricultores ya desde el gobierno, porque de eso se trata, tomar en cuenta el concepto de actor social que este gobierno ha menospreciado, porque aquí se han hecho leyes, dicho sea de paso, sin tomar en cuenta ningún criterio. Aquí no se toma en cuenta el agricultor para una ley, no se hace las leyes de educación sin tomar en cuenta los elementos universitarios, de manera que para tomar estas políticas es necesario convocar a la unión de los ecuatorianos. Por eso es que nosotros hablamos de unión. Usted me habla del sector rural, me habla del sector agrícola, pero no me habla de desarrollo local, territorial y regional, que ya la Constitución de Montecristi lo contempla. Es decir, ahí podríamos generar una potencialidad de desarrollo desde lo rural, pero no me lo menciona. Mire, no se trata simplemente de mencionar esta Constitución, al menos en la parte declarativa. No me lo menciona usted, la Constitución lo dice, es palabra muerta, eso ya lo sé, pero usted tampoco me lo menciona. ¿Para qué mencionar aspectos que son de sentido común? Nosotros no podemos competir con otros países en lo que usted tiene al lado, haciendo tecnología, pero sí podemos darle valor agregado a nuestra agricultura, a ganadería, agroindustria. A la agroindustria, etcétera. Exportación, insisto, a ampliar la frontera agrícola. ¿Cuál va a ser la posición de Washington Pensantes y el Movimiento Unión Ecuatoriana en relación al tema tributario? En nuestro país existe un verdadero galimatías respecto de los tributos. Aquí los tributos es el género, impuestos, tasas y contribuciones son las especies, como usted bien lo sabe como ingeniero que es. Aquí tengo una lista de 67 impuestos. 67 impuestos que pagamos los ecuatorianos. IVA, ICE, impuesto a la salida de capitales, aranceles, salvaguardas, impuesto al patrimonio, impuesto a las tierras rurales, impuesto a la plusvalía. Usted paga por todo, por todo. Hay que racionalizar. ¿Usted no está de acuerdo con el impuesto a la plusvalía? Existe impuesto a la plusvalía. Lo que yo creo que no se debe devolver a los rezagos del marxismo más ortodoxo y que ¿Se da cuenta que archivó el marxismo? El marxismo dice que hay que abolir la herencia, que eso es nefasto. Pero eso dijo hace 200, 300 años. La plusvalía tiene que ver con la especulación del suelo. En tiempo de la época, en tiempos feudales, en tiempos de la monarquía, tenía validez los planteamientos aquellos, una retrospectiva histórica, ¿no es cierto? Pero pretender que hoy se nos lleven el 50-60% de lo que usted a base de su esfuerzo y trabajo lo está haciendo que venga el Estado como mejor heredero, no voy a... Usted plantea una reingeniería en cuanto a la normalización y ajustes en las normas tributarias. Vamos al tema. ¿Disminuiría impuestos?
No estoy hablando de normativa, estoy hablando de disminuir impuestos. Desde luego que... El candidato Guillermo Lasso habla de disminuirlo en 3.000 millones de dólares. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿También plantea disminuir impuestos? Los impuestos en ese país alcanzan a entre 14.000 y 15.000 millones. Son la fuente principal de ingresos para que el Estado gaste y a veces excesivamente. Yo creo que algunos impuestos hay que disminuirlos, hay que buscar una justicia más. ¿Cuáles y en cuánto? Yo creo que el IVA no puede pasar del 10%. Es una propuesta viable. Se está planteando disminuir el IVA al 10%. Disminuir porque estamos viendo que al haber subido el 2%, que significa aproximadamente 300 millones por cada punto, 600 millones, en vez de incrementar la recaudación, ha rebajado. Hay que eliminar, estoy de acuerdo, hay que eliminar la salida de capitales porque eso impide la inversión extranjera, que es fundamental. ¿Qué pasa con el impuesto mínimo? ¿El impuesto mínimo a la salida de capitales se refiere? No, me refiero al impuesto mínimo, me refiero al impuesto que se cobra a todo el sector empresarial en términos en términos mensuales y para luego liquidarlos a final del año. Hay muchos sectores, el sector empresarial se queja que dice que es un impuesto mínimo sobre la operación, pero no sobre la renta, y que eso puede afectar y que está afectando a la liquidez. Usted lo dice con otro nombre. El pago anticipado del impuesto a la renta me parece una aberración. ¿Lo eliminaría? Lo eliminaría porque usted renta sobre su utilidad, sobre su ganancia, no sobre la hipótesis de que va a ganar. ¿Y cómo combate la evasión de impuestos? A ver, ¿qué tal si yo le cobro impuestos a usted ahora sobre lo que va a ganar hasta fin de año y el próximo mes usted decide dejar este canal? De manera que eso es absurdo. Yo eso lo eliminaría. ¿Cómo combatir la evasión tributaria? La evasión tributaria ha sido uno de los principales problemas de corrupción que ha existido en este país. Necesitamos reglas más claras para evitar esta evasión tributaria. Verdaderos sistemas de control. Todo el mundo sabe que aquí se evade. Aquí se sigue evadiendo, se evade por las fronteras, se evade maquillando impuestos. Es decir, aquí necesitamos, y hubo acá, hay que reconocer, en tiempos de los partidos tradicionales hubo una o dos administraciones. Mire usted que yo no me ciño a ninguna de las bandas, una administración, no quiero decir nombres, pero fue eficiente, realmente se sentaron las bases del sistema de recaudación tributaria en este país. Acuerdos comerciales. Hay que priorizar con los estados, con quienes existe pues una tradición histórica de intercambio. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pero si sigo hablando del imperialismo todos los días, ¿por qué no unirnos, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, que tienen 270 millones de consumidores? Que el 92% de los productos ingresan libre de impuestos? Estoy hablando de México. Estoy hablando de Chile, Perú, Colombia. Y nosotros estamos viendo a la UNASUR que solamente nos está haciendo proclamas a favor de... ¿Y cómo proteger la dolarización con esas alianzas? ¿Por qué no? ¿O usted está planteando salir de la dolarización? Se dicen algunas cosas, imposible, eso es intocable. Se dicen cosas y se hace lo contrario. Hablamos tanto de que no a los grandes bloques, que no vamos a negociar con la Unión Europea, después tenemos que ponernos casi de rodillas para implorar que ojalá hasta fin de año. Mientras los colombianos, peruanos pueden irse a Europa sin visa, nosotros somos marcados prácticamente acá. Pero no estamos haciendo relaciones entre sí iguales cuando a nosotros nos exigen no tener salvaguardias, no tener sobrearanceles, es decir, no proteger, y Estados Unidos subsidia al sector agrícola. Nosotros tendríamos que subsidiar a ciertos sectores porque tampoco se trata de permitir abiertamente que todo ingrese. ¿Cómo pretende ingresar a la Alianza del Pacífico entonces? Obviamente hay cierta clase de restricciones, no todo es enteramente abierto, pero usted no puede perder de vista que vivimos en un mundo globalizado. Proponer salvaguardias y mantener salvaguardias a 2.800 productos, eso es antihistórico. Estamos en contra de la historia de la humanidad. Este mundo, guste o no, es un mundo globalizado. Y dentro de esas reglas de juego tenemos que jugar. En la democracia es eso. La democracia es cambio de jugadores, pero manteniendo las reglas. Hablemos de la inversión. ¿Cómo piensa atraer la inversión? Si usted tiene en lo que va de este periodo gubernamental más de 13 reformas tributarias que cambian las reglas de juego de lo que estaba hablando, entonces nadie invierte en este país. Si usted mantiene el 5% para repatriar
para retornar capitales, para sacar del país, entonces nadie invierte en este país. Hay que preguntarles por qué se fueron los textileros al Perú, por qué se fueron a Colombia. Simplemente porque las reglas de juego no están claras, porque el país con su política demasiadamente ideologizada, hay algunas cosas que son técnicas y otras que son ideología, ha tratado de ahuyentar a quienes buscan invertir en el país. Se han ido inversores nacionales y este país, el nuestro, tiene la más pequeña, usted lo sabe, margen de inversión. Nosotros no llegamos a 500 millones al año. ¿Cómo va a creer? El 2015, 1.064 millones, 70. Que es un poquito arriba de lo que estaba en el 2008. Mire, ni siquiera las cifras que se manejan en el Ecuador son totalmente creíbles. Le pregunto a usted, ¿cuánto es la deuda externa? Estamos hablando de 43.000, de la deuda consolidada, estamos hablando de cerca de 40.000 millones. El gobierno dice que no. Si la deuda interna con el IES, a donde metieron la mano, está entre 7.000 y 11.000 millones de dólares. Ya vamos a hablar de la deuda, terminemos con el tema de las inversiones. Es decir, usted me habla de que hay que ajustar, que no hay que ser tan cambiantes en las normas tributarias para no ahuyentar a la inversión. Pero ¿cuál es su posición acerca de los paraísos fiscales? Porque según el Servicio de Rentas Internas, hay 36.000 millones de dólares de dinero ecuatoriano en paraísos fiscales. ¿Qué plantea usted para repatriarlos? No creo ni en cree eso? No creo en los infiernos fiscales ni en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales existen y existirán. Lo importante es saber de qué se alimentan esos paraísos fiscales. Usted es libre de llevar su dinero a cualquier país del mundo en un sistema globalizado, si es producto de su trabajo lícito, pero si es el producto de organizaciones delictivas y peor aún, con fondos producto del peculado de apropiarse de bienes estatales, eso es totalmente condenable. De manera que, per se, yo no condeno los paraísos fiscales. Panamá es un país que en los últimos años ha alcanzado un gran desarrollo, es un paraíso fiscal. Ahora que existen prácticas corruptas, eso habría que controlar. Pero usted se me está alejando de un principio de la tercera vía, que es el de la responsabilidad, y yo le dije, le agrego la corresponsabilidad. Esos 36.000 millones que dice el SRI, que están en paraísos fiscales, representaban el 60% del Producto Interno Bruto en el 2006. Y al 2015 representan el 36%. Si ese dinero no se hubiera ido, no estuviéramos con la coyuntura económica actual, que algunos le llaman recesión, otros le llaman crisis, no me interesa cómo lo llamen, lo cierto es que es una cuestión difícil. Primero no sabemos, ¿dónde está la corresponsabilidad entonces? Primero no sabemos cuál es la cantidad y cuáles son los montos. Lo que se sabe es de los actos de corrupción, que precisamente no son investigación del gobierno, ni peor del fiscal, que justamente es uno de los involucrados en los paraísos fiscales. Segundo, que en esta sociedad la persona es libre de invertir en donde quiera. Eso es un asunto de principios, pero pretender que la crisis se debe a los hipotéticos 36.000 millones, entiendo que hay dinero... ¿No hay corresponsabilidad? Esos 36.000 millones de dólares son el producto de la crisis que nosotros vivimos. Absurdo. El producto de la crisis es que aquí se gastó más de lo que se ingresó y se ha gastado dinero en cosas... O sea, para usted no hay una corresponsabilidad de que la gente se haya llevado el dinero. Yo sí creo que... Reconociendo la libertad que tiene para hacerlo. Y yo creo que debe haber un sentido de patriotismo, pero nadie se le puede obligar. Pero usted, ¿qué le propone para repatriarlo? Porque usted es el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo atraer de nuevo ese dinero acá? No estigmatizarlo, sino crear las condiciones sociales, políticas, laborales, para que al país retorne ese dinero que supuestamente ha salido. Se entiende que ha salido. No sé si en esa contabilidad está también el dinero del señor Bravo, del señor Pareja Llanuciel, etcétera. Bueno, ya se dice que está, ¿no? Sí, por eso casualmente está el proceso que se está iniciando. Si supiéramos exactamente cuánto se ha ido y en dónde está, pues sería relativamente fácil investigar, ¿no es cierto? Y se les obligaría a los que se llevaron el dinero de la corrupción, no se les obligaría, se les incautaría, ¿no es cierto? Okay. Pero lo otro no tengo medidas, sino crear un ambiente de confianza para que vengan a invertir. Vale, vamos al régimen laboral. ¿Qué propone? Ya me están quedando 8 minutos, si no me equivoco. 5 minutos, me dice. Yo creo que hay que flexibilizar el régimen laboral. ¿Flexibilización, dice usted? Yo creo que a lo de antes?
Mire, en ciertas cosas se hizo bien ese gobierno, en otras no. Por ejemplo, usted me habla, volver a lo de antes, eso significa... No, le estoy preguntando, no le estoy hablando, le estoy preguntando, porque te dice flexibilizar. La tercera medida propone flexibilizar en algo, hay que descentralizar, hay que desregularizar. Y le pongo ejemplos prácticos. ¿Usted cree que si un Código Orgánico Integral Penal le ponen una pena de prisión a la persona que no afilia al seguro social en el primer mes a la persona que ha contratado para los servicios domésticos, ¿eso es una forma de incentivar el trabajo? Simplemente la persona que necesita a alguien que le ayude en las tareas domésticas simplemente no lo contrata. Y no se trata de que son adinerados, aniñados o con todos los términos despectivos que se han utilizado. Ese es un tema puntual. Vamos a otro tema. ¿Y qué más flexibilizaría el régimen laboral? Yo creo que se debe permitir la contratación por horas en este país. Yo creo que los contratos colectivos deben ser negociados. Ya pasó casi 100 años en donde se consideraba la parte débil de la relación laboral al trabajador, y yo en mi juventud he luchado mucho por eso. Hoy hay una relación de equilibrio entre las partes, de manera que yo creo una flexibilidad laboral en la negociación de los contratos colectivos de trabajo, etcétera. No creo necesariamente en la tercerización, pero tampoco se puede ir al extremo. Y le digo algo, se eliminó la tercerización en ciertas cosas y algunas subsisten. Y yo le pregunto a usted, si contratamos con el gobierno cubano que vengan 500 médicos acá y le pagamos a Cuba $3.000, mientras a los cubanos les damos acá, a los médicos les damos $1.000, ¿eso no es una forma de tercerización? Yo creo que hay que ser consecuente. Yo no tengo ningún empacho en decir no me alineo ni en el neoliberalismo ni en estas posiciones neosocialistas. Usted habló de la deuda pública. La deuda pública está compuesta por deuda externa y deuda interna. Pero vamos a lo siguiente. Muchos han criticado el tema de la deuda, algunos dicen que es una deuda de muy corto plazo y cara. El Banco Central dice el promedio del costo de la deuda es el 5% y no el 10% en el consolidado, pero más allá de eso. ¿Usted reestructuraría la deuda, la renegociaría, volvería al Fondo Monetario Internacional? En la semana pasada yo escucho sus programas en particular. Muchas gracias. Y le escuché acá al ex vicepresidente, a quien le tengo respeto y consideración, como no puede ser de otra manera. ¿A quién apoyaría en la segunda vuelta? Eso dice usted. No, estoy preguntando. Hay que preguntarle. Estoy preguntando a usted, que no me quiso responder, por cierto, pero vamos al tema. A lo personal yo siempre le doy un apoyo, le he dado un abrazo. Ok, vamos al tema. Buena persona, pero él representa algo que yo no... Vamos al tema de la deuda. ¿La reestructuraría, volvería al Fondo Monetario Internacional? Dijo él que va a reemplazar la deuda cara por deuda barata. 2 minutos tengo. Un reconocimiento de que existe deuda cara, ¿no es cierto? Pero no hay deuda barata, porque esto está ligado a condiciones como el riesgo país, no simplemente es cuestión de enunciarlo. Yo creo que hay que renegociar lo que inclusive en la Constitución se dice de deuda legítima. Por ejemplo, con los chinos, a quienes debemos el 30% de la deuda, y yo no les pagaría necesariamente con petróleo, sino con otra clase de inversiones. ¿Regresaría al Fondo Monetario? Con productos agrícolas. ¿Regresaría al Fondo Monetario? Regresaría, aunque no nos guste el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Okay. El gobierno dijo que les nominó, ¿no es cierto? Les odiamos y sin embargo hoy hemos pasado el sombrero a todos. Quiero plantearle un escenario. Claro. Y se los voy a plantear al resto de los candidatos. Un escenario en que disminuye el precio del petróleo a 30. Usted quiere regresar al Fondo Monetario Internacional, en el hipotético caso que quiera regresar al Fondo Monetario Internacional, porque requiere endeudamiento para tener operativo al Estado. Pero le dice el Fondo Monetario Internacional, hay que subir la gasolina, hay que subir la tarifa eléctrica y hay que incrementar los años de aporte en la seguridad social. ¿Qué diría Washington Besantes? No se puede hipotecar el futuro de los ecuatorianos. El Ecuador sí tiene futuro con gobiernos honestos. No puede hipotecar el Ecuador, la dignidad de los ecuatorianos, es vivir con dignidad a cambio de imposiciones. En eso absolutamente claro. Ok, hemos terminado y como hice la vez pasada, su mensaje de 30 segundos a la ciudadanía. Ecuatorianos, el país Acá su cámara. el país necesita cambiar.
Decimos respetuosamente ya no más de lo mismo y de los mismos, no el continuismo ni el regreso al pasado. El Ecuador tiene futuro a través de la tercera vía, que representamos gente nueva y honesta. Saludos de Unión Ecuatoriana Listas 19 y gracias, Carlos, por la entrevista. Doctor Pesantes, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es nuestra responsabilidad como medio público y invitar a todos los precandidatos y luego y posteriormente también ya los candidatos oficiales una vez que estén inscritos. Gracias por estar en Ecuador TV y en Pulso Político. Como siempre digo, amigos televidentes, las conclusiones las sacan ustedes. Yo los espero el próximo día martes en Pulso Político con Dalo Bucarán y el día de mañana en Pensamiento Crítico a las 7:05. Un fuerte abrazo.